ir al Evangelio de Mateo, capítulo número 14. Vamos a seguir hablando acerca de la segunda venida del Señor. Quizás a usted le parezca en la enseñanza que eso no tiene nada que ver, pero esa es la tarea para esta mañana. Al terminar la reunión, usted pueda decir, esto sí tiene que ver con la segunda venida. Y pues le corresponde a usted descubrir dónde está eso. Mateo capítulo 14. En este pasaje es cuando el Señor Jesús se aparta a orar porque los discípulos le traen la noticia que Herodes ha matado a Juan el Bautista. Jesús se va a orar, pero cuando está orando, él ve una multitud que le sigue y allí comienza la historia. Versículo número 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Parece que ya hubiéramos leído esto, ¿no es cierto? Ah, bien. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, ayúdanos esta mañana a entender este pasaje. Danos el sentido correcto, Señor, en la Escritura, para comprender tu verdad en este tiempo. Ubícanos, Señor, en lo que nos quieres enseñar. Oramos y damos gracias porque el Dios de los cielos escucha nuestra oración y en su corazón siempre ha estado que nosotros entendamos la Escritura porque te estás dando a conocer. Señor, gracias. Amén. Ya leímos este pasaje en la reunión pasada, hace 8 días, pero vamos a continuar hablando acerca de él un poco más. Permítanme recordarles o mostrarles una diapositiva que teníamos de la semana pasada, cuando Pedro está caminando sobre las aguas. ¿Sí lo ven? Bueno. Miren los 2 pies. Este está apoyado. ¿Dónde? En la fe. Y algo está pasando aquí. Bueno, esto es una gráfica, no vamos a hacer doctrina de la gráfica, pero sí vamos a hacer doctrina de lo que dice la palabra, que Jesús vino y tomó la mano de Pedro y lo levantó. En su contexto más amplio, es la historia de cada uno de nosotros cuando nos balanceamos entre la duda y la fe. Algunas veces viendo la tormenta y otras viendo a Jesús.
Algunas veces viendo nuestra realidad y otras veces viendo su verdad. Vamos a estar hablando sobre este pasaje de la Escritura y abonemos el terreno para poder entender bien lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Vemos a un Pedro, no allí en la gráfica, sino en la Escritura, que en el versículo número 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, Señor, sálvame. Pedro sí desciende de la barca, Pedro sí camina sobre las aguas, pero también Pedro se hunde. Y la reflexión que hay debajo de la diapositiva es para este tiempo, es para nosotros, es para todos los tiempos. Vamos a entender eso esta mañana. ¿A usted le pasa algo así? ¿Le sucede algo como que un día tiene fe, un día es el hombre y la mujer más fuertes sobre la tierra y al día siguiente está quizás muerto de miedo, en angustia, no sabe qué hacer porque le faltan 50 pesos para la buceta y no sabe qué hacer porque el niño o la niña está llorando porque su pareja ese día no le saludó con buen ánimo y entonces empieza la mente a volar y a pensar cosas que van más allá de lo que dice la Escritura, más allá de su verdad? ¿A usted le ha pasado eso? Que podemos estar como entre la realidad y la verdad de Dios. Elías en una oportunidad salió corriendo porque una mujer lo iba a perseguir. Y el día anterior había hecho un hecho sobrenatural. Dios había obrado a través de Elías. Había colocado un principio acerca de quién es Dios cuando recuerdan los bueyes y que llovió y cayó fuego del cielo y finalmente 400 hombres murieron allí, hombres que expresaron un pensamiento contrario a Dios. Bien, ¿y qué de Jonás? ¿Y qué de muchos hombres y mujeres de la Biblia? ¿Y qué de nosotros, que también como seres humanos, que todavía nuestra carne no ha sido redimida, pero tenemos la esperanza en su segunda venida, todavía tenemos inquietudes, dudas? A veces la nostalgia, la tristeza nos embarga tanto que la fe no alcanza a quitarnos los dolores del alma y creemos que el médico sí lo puede hacer. Bien, cuando pensamos en Jesús, cuando vemos la obra de los apóstoles, cuando vemos la obra de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que dieron su vida, que dieron su tiempo, que dieron sus recursos para la obra, para caminar sobre las aguas, tenemos que sentarnos a pensar y decir verdaderamente lo que dice la Escritura. Esos hombres y mujeres no eran dignos de nosotros o de ese tiempo, pero también de este. Así es que necesitamos volver, amados hermanos, a los tiempos antiguos, viviendo los tiempos presentes sobre la fe de siempre. La fe no es antigua, la fe no es una moda, la fe siempre ha existido, Dios siempre ha estado allí presente. Luego necesitamos volver a creer como creían aquellos hombres. Muchos hombres de este tiempo, líderes religiosos, creyentes, cristianos, que tienen comunidad religiosa, no son el modelo correcto. Y sus predicaciones no son las correctas. Cuando la predicación está centrada en la Escritura, y cuando la predicación no glorifica a Dios, y no se habla de la salvación, y no se habla del pecado, sino de otros temas que no están candentes en la Escritura, porque la Escritura brota para que uno pueda sacar de allí la verdad de Dios, la verdad presente. Hermanos, esos lineamientos no los vamos a seguir. Y aquí también, ustedes no tienen que seguir lo que yo digo, por supuesto, pero sí tienen que traer su Biblia, mirar qué dice la Escritura, leer, estudiar en su casa y seguir lo que el Espíritu Santo le guíe que dice allí. Vamos a entender algo más de lo que vimos la semana pasada en esta reunión. Quiero permítanme llevarlos al versículo número 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dice: ellos no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: pero no hay sino 5 panes y 2 peces. Versículo 19. Escuchen lo que hace Jesús. Recuesta a la gente
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, la enseñanza está aquí. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Hasta ahí. Levantando los ojos al cielo, Jesús bendice y parte. ¿Qué bendice? Los 5 panes y los 2 peces. Y los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. Bien, ¿por qué Jesús puede hacer esto? Por favor, no me diga que porque es Dios. Porque aquí hay un hombre de carne y hueso, 100% hombre. Jesús 100% Dios también. Pero aquí hay un hombre que está haciendo un milagro, algo sobrenatural. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22, y vamos a comenzar a ver por qué Jesús hizo lo que hizo, pero también por qué otros hombres de la Escritura y mujeres hicieron lo que hicieron y qué nos corresponde a nosotros hacer en este tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Ese lo hemos leído varias veces. Dice la Escritura, en esta versión es Reina Valera, usted por favor lea otra versión después que yo termine. Varones israelitas, oíd estas palabras, está hablando el apóstol Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice aquí la Escritura, Dios hizo maravillas, prodigios y señales por medio de Jesús. Otra versión para este mismo versículo, por favor, ¿quién lo lee? Bien, hasta ahí el 22. Dice aquí la Escritura que ¿quién hizo los milagros? Dios por medio y por qué Jesús. Vamos al libro de Éxodo, por favor, acompáñenme a Éxodo. Capítulo número 9. Leo desde el versículo 22, Éxodo 9, 22, dice la Escritura, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. ¿Están allí? Bien. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Quién hizo todo eso? Ah, Dios. ¿Fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? No, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Extiende tu mano hacia el cielo. ¿Y qué hizo Moisés? Versículo 23, extendió su vara hacia el cielo. ¿Por qué la vara? Lo vamos a ver ahora. Ahorita lo vamos a ver. Extiende tu mano hacia el cielo para que suceda esto. Moisés extiende, toma la vara, extiende su vara hacia el cielo y pasa eso. Dios, como hizo milagros a través de Jesús, Dios está haciendo aquí un milagro a través de Moisés. Hechos sobrenaturales. En Hechos, en el capítulo 22, dice que Dios hizo entre vosotros las maravillas. Esta expresión maravillas son hechos sobrenaturales de Dios. Estudié un poco esa expresión para poder decir de qué se trata.
La palabra maravilla, como está allí, no en toda la Biblia, en este versículo, dice que es un poder que por su naturaleza forma parte de la esencia de algo o de alguien. Es un poder que por su naturaleza, lo pude transcribir de esta manera, poder que proviene de Dios y que forma parte del hombre por tener su imagen y semejanza para reflejarlo. Y lo tenía Jesús. Y Moisés, aquí lo estamos viendo. Por favor, acérquense ahora a Romanos, capítulo 15. Versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo, leo desde el 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios hizo señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo por medio de quién. Pablo dice en el 18, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Aquí hay otro hombre al que Dios usó. Dios usó a Jesús, a Moisés, Antiguo Testamento, y ahora a Pablo, Nuevo Testamento. ¿Y nosotros? ¿No podría ser Dios algún campito ahí como para nosotros? Bien. Aquí hay un Jesús que camina sobre las aguas. Daniel, ¿qué hizo Daniel? Vayamos al libro de Daniel para mirar Daniel, capítulo 6. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, no comió, ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él, y entonces se le fue el sueño. El rey se levantó de mañana, fue al foso de los leones, se acercó hasta allí y llamó a voces a Daniel. Con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Daniel le respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Aquí hay un hombre caminando sobre las aguas. Esteban, mientras lo apedrean, Esteban puede decir, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Allí hay otro hombre caminando sobre las aguas. ¿A qué nos está llamando Dios? Está diciendo la Escritura
que Dios ha usado hombres de carne y hueso, a través de los cuales Él pueda obrar en el poder del Espíritu Santo. Y nos está diciendo que sí es posible caminar en lo sobrenatural. No vaya a intentar caminar sobre un río, sobre las aguas. No lo van a echar a usted en el foso de los leones. Seguramente lo no van a apedrear, no sé. Pero sí sé que el llamado de Dios es a caminar sobre las aguas, a caminar en lo sobrenatural. Jesús pudo hacerlo. Daniel pudo hacerlo. Esteban pudo hacerlo. ¿Y qué me dicen de Ruth? Ruth caminó sobre las aguas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué hizo Ruth? ¿Dónde quedó toda su cultura? ¿Qué dijo Ruth? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y atendió la voz de Noemí e hizo lo que Noemí le dijo, corriendo un riesgo. Claro que estaba corriendo un tremendo riesgo al ir allá y acostarse a los pies de Boaz. Aquí hay una mujer que caminó sobre las aguas. Y la samaritana, oyendo a Jesús, ¿qué hizo? Ella salía al mediodía para que nadie, bueno, nadie es, seguramente alguien la vería, pero los hombres no la vieran, porque 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. La podían haber apedreado, pero una vez que tiene un encuentro personal con la fuente del amor, ella sale corriendo, deja su cántaro, lo que está, su propio hacer, lo deja y va a hacer el hacer de Dios. Y le habla a los hombres, a esos hombres que podrían apedrearla. Y esos hombres que podían apedrearla no lo hicieron. Y al contrario, atendieron no lo que ella dijo, sino la autoridad que había en ella, porque lo que estaba diciendo era el hacer de Dios. Ella tenía la autoridad y la autoridad de parte de Dios lleva vida. Y esta mujer transmitió vida y estos hombres fueron a buscar esa vida y llegaron donde Jesús y lo escucharon y dijeron, verdaderamente este sí es el que habría de venir. Después le dicen a la mujer, mire, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ahora creemos porque ya fuimos directamente a la fuente y es cierto, ese es. Hombres y mujeres de carne y hueso caminando sobre las aguas. Pero ¿por qué lo pudieron hacer? Hoy nosotros podemos caminar. Estoy seguro que algunos de ustedes, mis amados hermanos, no solamente de este grupo, sino la iglesia del Señor en general, hombres y mujeres, aún niños y ancianos, estoy seguro, delante de Dios, han caminado sobre las aguas. Estoy seguro que sí. Pero no se trata de caminar un tiempo sobre las aguas. Se trata de vivir sobre las aguas. ¿Por qué? Saque un pez del agua y el pez se muere porque el agua es su ambiente natural. El ambiente natural de los hijos de Dios es espiritual. Cuando Dios fue a crear al hombre, se vio a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sáquenos de lo sobrenatural y nos morimos. Sáquenos de lo sobrenatural y estaremos en un mundo que está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 lo dice. No podemos andar si no es en lo sobrenatural. El apóstol Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque es que andar por vista, estos sentidos naturales, muestran las circunstancias y nos llenan de una información que quizás sea contraria al pensamiento de Dios. La mayoría de las veces es así. No todas, por supuesto. No toda información que penetra por los sentidos viene de otra fuente diferente a la de Dios, pero les quiero decir, por la palabra, el llamado de Dios es como hijos de Dios a vivir en lo sobrenatural. Pero nos hemos acostumbrado a tener el pan de cada día, al desayuno, al almuerzo y a la cena. Nos hemos acostumbrado
a vestirnos, nos hemos acostumbrado. ¿Qué fue lo que cantamos esta mañana? Todavía no lo coloques. ¿Qué fue lo que cantamos esta mañana? He aprendido a verte en los detalles. ¿Para cuántos es cierto y para cuántos eso es una mentira? Cantar eso. He aprendido a verte en los detalles. Esas maticas, esas plantas que uno coloca en la casa y que adornan la casa, que cuando usted las riega tienen un color verde diferente al color verde que cuando no las riega. Cuando llueve, el verde de la hierba del campo es más verde y el azul del firmamento es más azul. ¿Lo han visto? ¿Por qué? Las plantas agradecen a Dios. No estoy diciendo que las plantas piensan, que las plantas dicen, sí, le voy a agradecer a Dios. No, de manera natural, ¿quién las creó? Dios. Agradecen a Dios. Y nosotros estamos viendo esos pequeños detalles. ¿Sabe usted por qué tiene cejas? ¿Por qué tiene pestañas? ¿Sabe por qué tiene? ¿Sabe por qué tiene uñas? ¿Sabe cuántos litros de sangre bombea su corazón? ¿Sabe eso? No lo sabe. Como no lo sabe, no lo agradece. ¿Sabe algo de su cuerpo? Seguramente algunos sí. Sabrán algunas cosas de su cuerpo, por supuesto. Ha dado gracias a Dios porque usted tiene la imagen de Dios. Hemos dado gracias a Dios por nuestros ojos, por las rodillas, por los codos. Son todos feos, ¿no? Esas rodillas y esos codos. ¿Por qué dar gracias? Sí, pero no lo tenga, a ver qué pasa. Creo que podríamos pensar, hijos, que hay insensibilidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. ¿Ante qué es la insensibilidad? Ante las necesidades de otros. La samaritana no fue insensible a la voz de Dios. Daniel en su vida íntima con Dios era sensible a la voz de Dios. Lean el libro de Daniel y entenderán los pasajes donde habla de cuán sensible era Daniel. Esteban, el apóstol Pablo, Abraham, Moisés, sensibles. Y nosotros, que hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, que activa esa sensibilidad. ¿Por qué no hay sensibilidad ante las necesidades de otros? Yo no lo sé. Sé que esa parte de las emociones está en el cerebro. Y sé que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del hombre, en su espíritu, de su espíritu a nuestro espíritu. ¿Será que el amor de Dios tiene algo que ver con ser o no sensible? A cada uno nos corresponde reflexionar sobre eso. Pero Romanos 5:5 dice, el amor de Dios está en cada creyente porque el Espíritu Santo lo ha colocado. Veamos algunos hechos que están en la Escritura para entender un poco mejor lo que está pasando con los discípulos que van en la barca, que creen que es un fantasma cuando ven al Señor Jesús caminando. Y por supuesto, cuando Él sube a la barca y la tempestad se calma, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Se asombraron. Se asombraron. Bien, en esta versión dice se turbaron. Como quien pierde el sentido. Buscando bien esa palabra, es una desubicación geográfica. Algo así como, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Eso fue lo que experimentaron esos discípulos que estaban en la barca. Pero ¿y a nosotros? Bien, vamos a comenzar en esta parte de la enseñanza en Éxodo, capítulo número 4. Éxodo, capítulo número 4. Después vamos a mirar a Génesis, capítulo 20, 22. Aquí vamos a ver a Moisés. En Génesis vamos a ver a Abraham. Y la idea es estructurar en este momento un pensamiento, un cimiento más bien, sobre el cual poder construir algo que nos diga por qué había insensibilidad en ellos, pero en Jesús no. ¿Por qué en Daniel no había esa insensibilidad? Ni en Esteban, ni en la samaritana, ni en José, ni en hombres de carne y hueso de este tiempo.
de pleno siglo XXI. Veamos capítulo 4 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, la historia comienza en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, vas a sacar a este pueblo porque está esclavo. Israel esclavo en Egipto. Ya han pasado 400 años y es el tiempo que salgan, la profecía se cumple y entonces da inicio a sacar a Israel de Egipto. Y aquí sigue la historia. Dice en el versículo 1, he aquí, Dios a Moisés le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, échala. Y él la echó, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. Moisés extendió la mano y la culebra se volvió otra vez vara en su mano. Versículo 5, escuchen. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hasta allí nomás. La vara para Moisés, que era pastor, era su herramienta de trabajo, pero también un punto de apoyo. Ya tenía 80 años, no son los 80 años de hoy, pero tenía 80 años. En su trabajo él se apoyaba sobre la vara, pero también era una herramienta de trabajo. ¿Qué hizo con esa herramienta de trabajo? ¿Qué hizo con esa vara? Desprenderse, echarla, fue culebra, y después le dijo el Señor, ahora toma la culebra, él toma la culebra y vuelve a ser vara. Eso está claro, ¿no es cierto? Bien. Pero hay algo importante aquí. Versículo 20 del capítulo 4. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno. Finalmente dice, volvió a tierra de Egipto, decidió irse. Tomó también Moisés, ¿qué? ¿La vara de quién? De Dios. Ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Y con esa vara de Dios, ¿qué hizo Dios? Entre otras cosas. ¿Recuerdan? ¿Cómo? Al mar. Abrió el mar rojo, sí. Dios le dijo a Moisés, Moisés, es tiempo de orar. Marcha, Moisés. Coloca tu oración en acción. Levanta el brazo, toma la vara y divide el mar. Y efectivamente así fue. ¿Quién hizo el milagro? ¿La vara? ¿El brazo de Moisés? No, Dios, a través de un hombre, de Moisés, un hombre que le estaba creyendo a Dios. Con esa vara golpea la roca y brota agua. Dios le había dicho, golpea la roca y saldrá agua, y así fue. Dios le dijo, lo leímos en el capítulo 9, versículo 16, Moisés, levanta tu mano al cielo, ¿y qué pasó? ¿Cómo? Éxodo 9, 16. ¿Sí? ¿Qué pasó? Granizo, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo? Dios, no, un hombre de carne y hueso. ¿Qué estaba usando Moisés allí? La vara. ¿Cuál vara? La vara de Dios. ¿Por qué era la vara de Dios? Porque Moisés se había desprendido de esa vara. Y Moisés se desprende de esa vara y ¿qué hace Dios? Se la devuelve. Y ahora esa vara era no de Moisés, sino era de Dios y para la gloria de Dios, para que vieran a Dios, y era el poder de Dios manifestándose a través de Moisés. Moisés se despojó, no, se desprendió de la vara. Miremos en Génesis capítulo número 20, 22. 22. Capítulo 22, versículo 1 en Génesis, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, tomó el asno, se fue con 2 siervos, llevó a Isaac, cortó la leña y se fue. ¿A dónde? A donde Dios le dijo que se fuera. Al tercer día, Abraham vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, el muchacho y yo vamos a ir y ya volvemos. No se vayan que ya volvemos. Vamos a orar y volvemos aquí.
Versículo 6. Abraham tomó la leña, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bien, ya conocemos la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Dice la Escritura respecto de Abraham en el libro de Hebreos, que Dios sabía, Abraham sabía que Dios era poderoso y que Dios podía devolverle a su hijo. Que si lo mataba, él se lo devolvía. ¡Qué confianza la de Abraham! Finalmente, dice la Escritura, escuchen, Abraham toma a su hijo y ¿qué hace? Se desprende de su hijo y lo lleva al monte donde Dios le ha dicho para el holocausto. ¿Y qué hace Dios? Le regresa a su hijo. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa. Por allí venía la línea del Señor Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, se lo devuelve. Y este Isaac, por donde venía el Señor Jesús, finalmente era para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos nosotros para desprendernos? ¿Qué pasa si Moisés no tira la vara? No, yo no sé, la Biblia no dice qué pasa. ¿Qué pasa si Abraham no lleva a su hijo al holocausto? No dice la Escritura, pero sí dice cómo Moisés ya había sido preparado por Dios y Abraham ya había sido preparado por Dios. ¿Cómo? Moisés conocía a Dios, Abraham conocía a Dios y nosotros sí conocemos a Dios. Ah, sí, seguro está dispuesto a desprenderse de lo que Dios le diga que se desprenda y de pronto nosotros pensar, ¿y qué tal que no me lo devuelva? ¿Qué tal que yo diga, Señor, te entrego mi puesto y que no me lo devuelva? Señor, te entrego mi trabajo, te entrego mi hogar, te entrego mis hijos y qué tal que no me los devuelva? Bien. ¿De qué se desprendió Dios? De su Hijo. ¿Y de qué se desprendió su Hijo? De la gloria divina. No de su esencia, de su naturaleza, de su gloria, eso dice Filipenses. De la gloria divina. Se desprendió de una gloria que tenía por ser Dios. Y no se aferró a eso, sino se hizo siervo. Y fue hasta la cruz. ¿De qué se desprendió Moisés? ¿De qué se desprendió Abraham? ¿De qué se desprendió Pedro? De su legalismo. ¿De qué se desprendió Pablo? De su religiosidad. Porque tuvieron un encuentro con la fuente del amor, con el creador de los cielos y la tierra, con Cristo mismo, con la sabiduría. Tuvieron un encuentro con la sabiduría, Cristo sabiduría, dicen Corintios. Y pudieron desprenderse. Sus corazones estaban preparados, no eran insensibles, estaban preparados. Bien, volvamos a Mateo capítulo número 15 y reflexionemos con base en esto que hemos leído. Y aquí hay dos versículos que nos van a ubicar muchísimo. Capítulo 14, versículo 15. Escuchen. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y Jesús con respecto a la actitud frente a la multitud? Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y los discípulos? ¿Compasión de ellos? Despídelos
para que vayan y compren de comer. ¿En qué lugar estaban? En un lugar desierto y apartado. Pero despídelos y que vayan y compren y que vuelvan. Mateo capítulo 15. Este pasaje del capítulo 14 de Mateo habla de la multiplicación, versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Mateo capítulo 15, versículo 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres. Ya vimos la de 5,000, aquí hay unos discípulos que no son sensibles a la necesidad de ellos. Vamos a ver qué pasa con esta otra multiplicación, porque no es la misma, es otra multiplicación. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, Mateo 15, 32, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para salir, para saciar a una multitud tan grande? Otra vez. Frente a una circunstancia natural, frente a un hecho natural, los ojos de Jesús eran sobrenaturales, los ojos de los discípulos naturales. Los espías enviados por Moisés para inspeccionar la tierra prometida, vieron ciudades amuralladas, vieron gigantes, y a ellos les parecía que ellos los veían como langostas. De los 12 discípulos, no, de los 12 hombres que fueron, uno por cada tribu de Israel, 10 dijeron, no se puede. ¿Qué estaban viendo ellos? Las circunstancias. ¿Con qué ojos? Naturales. No se puede. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que viendo las mismas circunstancias, la vieron con otros ojos. ¿Cuáles ojos? Espirituales. Una cosa es la realidad del hombre y otra cosa es la verdad de Dios. Aquí hay unos discípulos que están viendo lo mismo que está viendo Jesús y no nos atrevamos a pensar por un momento que es que Jesús es Dios y entonces sí puede ver más allá de las circunstancias. No, no es así. Es un hombre que está allí. Pero es un hombre diferente en este momento a los discípulos que hay en Jesús, que los discípulos todavía no lo tienen desarrollado, porque sí lo tenían, pero no desarrollado, el amor, la compasión, la misericordia por el otro. Señor, si quieres, pidamos que baje fuego del cielo y que acabe con estos que no quieren seguirnos. Ustedes no saben de qué espíritu son, le contestó Jesús. Y eran los discípulos que andaban con Jesús. Y nosotros, a veces no hemos usado esa expresión. No, usted me va a decir que usted nunca ha dicho, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Estoy seguro que no lo ha hecho. Pero cuando el vecino se acerca y le saluda y usted tiene la oportunidad de hablar, ¿no estará diciendo lo mismo? Este que me grita todos los días, todas las noches, este que hace tanto ruido. Dejémoslo ya. Señor, que le caiga fuego del cielo y lo consuma. A ese profesor de la universidad. Es más, no voy a decir que a su pareja porque se oye como muy fuerte. Mejor no lo digo. Mejor no lo digo. Pero pasamos por ahí. Bien. Mateo capítulo 16. Versículo 5. Llegando los discípulos al otro lado, esta es otra situación. Al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe,
¿Que no tenéis pan? Por un momento piense, métase allá. Realmente nos llevan pan. Y dicen, claro, estaban bravos porque no traemos pan. Jesús les dice, no es eso. Les falta fe, no piensen en que es porque no tienen pan. 9. No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿No se acuerdan de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Cómo es que no entienden? Sí, claro, se lo dice a ellos, pero hoy no lo dice a nosotros. ¿Cómo es que no entienden ustedes, nosotros, la iglesia, que yo hago milagros cada día? Ah, sí, ¿verdad? Tú haces milagros cada día. ¿Cómo es que no entienden los milagros? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Aquí está hablando en este pasaje del capítulo 6 de la multiplicación de los 5.000. Voy a leer desde el 49 para que entiendan que es el mismo pasaje de Mateo capítulo 14. Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos en la barca, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Esa palabra asombrar es aturdidos. Porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No entendieron el milagro. No entendieron lo que Jesús había hecho. Y les dice, es que ustedes no entendieron lo de los 4.000, no entendieron lo de los 5.000. Y hoy nosotros decimos, claro, no entendieron por qué estaban endurecidos sus corazones. Hay otra versión para el versículo 52 de este capítulo 6 de Marcos. Por favor, léala. Porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Entendimiento oscurecido. ¿Algo más? Tenía la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado. Entonces dice, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir, por la misma razón que no entendieron en el milagro de los panes. Su mente no podía captar. La mente cerrada. La mente cerrada. ¿Y no sabe que puede cerrar? Se cerró la mente. ¿Por qué? ¿Cuándo se cierra la mente? No hay una explicación humana. Sin querer decir que usar la razón sea malo, eso no es cierto. Pero es así. Meter la racionalización. Ustedes han visto, saben de un tubo que lleva agua, pero hay un momento en que no hay más agua y entonces baja una latica, se llama una válvula de paso. Si el agua va en este sentido, hace así, entonces pasa el agua. Pero cuando no, no hay agua, ¿qué pasa? ¿Para qué? Para que esta no se devuelva. Bien, tenían la mente cerrada. ¿Por qué? Como que el pensamiento de Dios no fluía. Dice que estaba su corazón endurecido. ¿Por qué? ¿Por qué estaba endurecido el corazón de ellos? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué su mente estaba cerrada? No, yo no lo sé. Yo puedo expresarles lo que pienso. Yo creo que no estaba el amor de Dios desarrollado en ellos hacia las necesidades de los demás. Y si eso no se desarrolla en nosotros, ese amor que tenemos hoy, ellos no tenían al Espíritu Santo, pero andaban con Jesús.
Si ese amor que hoy nosotros tenemos de manera natural no se desarrolla, si no fluye, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la mente? ¿Pero por qué la mente? ¿No será que estamos recibiendo mucha información que no es de parte de Dios y está ocupando un lugar que no le corresponde? O más bien que es un lugar donde solamente debía estar el pensamiento de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. El hablar es expresar un pensamiento. Las palabras son la expresión del pensamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que haya en mis pensamientos, de eso voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que estoy recibiendo en mi mente? ¿Qué clase de pensamientos estoy recibiendo? Estamos recibiendo. ¿Qué es lo que penetra en nosotros? Tengo un datico. No sé por qué me llegó, pero lo voy a leer. Me pareció interesante registrarlo. Tengan paciencia. Tenga paciencia. ¿Qué placas? Renault 4. Ya va. Aquí está, ya. Este es un dato que encontré en una página científica. Dice, los músculos de los ojos hacen 100.000 movimientos al día. No dice que los ojos hagan 100.000 veces al día así, ¿no? Dice que los músculos de los ojos hacen 100.000 movimientos al día. Escuchen el siguiente dato. El 90% de la información recolectada por nuestro cerebro proviene de lo que vemos. El 90% de la información recolectada por nuestro cerebro viene de lo que vemos, que estamos viendo. Yo no les voy a hablar de televisión, no les voy a hablar nada de eso. Pero ahí dice que el 90% es de lo que vemos. Es como si la fe viniera por el ver. Entonces hay que ver. Y la fe, dice la escritura, es por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra, pero se apoya en lo que ve. No me estoy contradiciendo con lo que dije antes. Les voy a explicar. Por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, más bien nos deja, a mí me parece claro, esto. 1 Corintios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, hermanos, versículo 1, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no hablaba de nada más, sino de esto. Y estuve entre ustedes con debilidad, subrayen debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no hablaba por su cuenta. Versículo 5, aquí está la enseñanza. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué está fundada la sabiduría, el poder de la fe nuestra? ¿En qué está cimentada la fe? Aquí dice, en el poder de Dios. Esa palabra poder, poder de Dios, es la misma palabra maravillas. Dios hizo a través del Señor Jesús maravillas. Dios hizo a través de Moisés, a través de Pablo, a través de hombres y mujeres. Aquí dice la Escritura maravillas. Esta palabra, para que la fe de ustedes esté cimentada,
sobre las maravillas. ¿Y qué es maravilla? Ya lo leímos, ¿no es cierto? Es un poder que proviene de Dios y forma parte de la imagen que Dios puso en nosotros para reflejarlo. Bien, el Señor Jesús estaba reflejando quién es Dios. Dios podía darse a conocer a través del Señor Jesús. Dios puede darse a conocer a través de hombres y mujeres que están en la palabra, pero hoy también ese poder, el que está hablando aquí, tiene que ver con los hechos de Dios, hechos visibles de Dios. Luego está diciendo que la fe nuestra está apoyada sobre lo que ve. ¿Qué ve? Los hechos visibles de Dios. Pues si la fe está apoyada sobre los hechos visibles, si la fe viene por oír la palabra, hay dos cosas que tenemos que hacer urgentemente después de esta enseñanza. Uno, oír la palabra. Y dos, ver los hechos de Dios. ¿Cómo vemos los hechos de Dios? Ahora sí, quiero que miremos por un momento lo que estábamos cantando esta mañana. Ahí está el centro de la predicación de hoy. Nunca nos pusimos de acuerdo para esto, pero ahí está. Nuestra fe está cimentada ¿sobre qué? Nuestra fe está cimentada sobre, aquí dice Corintios, sobre el poder de Dios, sobre los hechos de Dios. Pablo estaba seguro, convencido, que Dios actuaba u obraba a través de él. Miren Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Sí, 29. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo acerca de él. Para lo cual, dice Pablo, él trabaja, luchando según la potencia de él, ¿de quién? De Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia, las maravillas, el poder de Dios actuaba poderosamente a través del apóstol Pablo. Él estaba seguro, convencido. Él no hablaba palabras persuasivas de humana sabiduría. Él hablaba con la manifestación del poder, las palabras de Dios. Él no traía otras palabras. Y esta mañana cantamos, he aprendido a ver milagros en los detalles, ¿sí? Y en cada milagro que tú haces, ¿cuáles? Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Wow, colocan por favor la de Pedro. ¿No se pueden dejar las dos? Bueno, una y después la otra entonces, por favor. Coloca la de Pedro, eso, mira. He aprendido, ¿a qué? A verte en los detalles. La otra, por favor. Mire, he aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Eso es fe. Pero necesitamos primero oír la palabra. Oír la palabra no tiene que ver con escuchar lo que dice el radio o escuchar lo que en esta mañana lo que yo estoy diciendo. Oír la palabra, hay que oírla de la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Ustedes toman los versículos que aquí hemos leído, toman los pequeños detalles, algo de lo que dijo el predicador y tiene que irse a estudiar. Cuando usted se va a estudiar, va a hablar con aquel que tiene la sabiduría, con la fuente de la sabiduría y la fuente del amor. Y cuando habla con la fuente de la sabiduría, créame que no lo va a dejar hablando solo. Él le va a hablar, Él le va a enseñar, Él y solamente Él lo va a llenar, le va a desarrollar ese amor que ya tiene. He aprendido a verte en los detalles. Y lo cantamos. En cada milagro que tú haces, ha visto su cuerpo. Hace 8 días dije lo mismo. No sé si alguien se atrevió a entrar a internet y mirar en su cuerpo qué hay. ¿Qué hay en el cuerpo? Hay muchas cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Pero es extraordinario, hermano. Es increíble el cuerpo que Dios colocó. Y si
somos agradecidos con Dios, tendríamos que decirle, Padre, gracias por esto, por esto, por esto, por el pan de esta mañana, y no es la oración matutina, Señor, bendice los alimentos y amén. Algunos hacen así, sí, yo he visto, en el plato le hacen así, y quedan los alimentos bendecidos, sí. Bueno, usted ya no lo hace así, pero lo hace de corazón, que es todavía más difícil. Señor, gracias por los alimentos y amén, y ya. Eso es lo mismo que persignarse, hermano, sin ofender, por supuesto, a quienes lo hagan, de ninguna manera. Solo que, ¿eso qué es? Me pongo la armadura de Dios y salgo. ¿Eso qué es? Eso no le sirve de nada. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Eso de qué le sirve? Si no entiende que sangre significa sacrificio en la cruz del Calvario, ¿de qué le sirve eso? Y lo digo por mí. Cuando yo entré al Evangelio, me enseñaron que tenía que cubrirme con la sangre de Cristo. Yo no entendía para qué era eso, pero siempre lo hacía. Hasta entendí que eso no era así. No es repetir, repetir, repetir. No era eso. En cada milagro que tú haces, he aprendido a verte en cada milagro que tú haces. ¿O será que a veces cantamos por cantar? Yo espero que no sea así. Tu facilidad con lo imposible, sí es el único. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor, ¿sí? Bien. Gracias, Gina. Gracias. Nuestra fe proviene de la palabra de Dios. Está cimentada sobre hechos visibles y Dios nos ha dejado hechos visibles. Nos ha enviado una carta de amor todos los días. Todos los días Dios nos envía una carta de amor. ¿Para qué? Para que lo veamos a Él. Segunda de Corintios, no, todavía no. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Bien. Versículo 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes. Hasta ahí. ¿Qué hizo el Señor Jesús con esos panes y esos peces? Aquí dice, muy bien, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Hasta ahí. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Escuchen lo que está haciendo. Escuchen, presten atención. ¿Qué hizo Moisés con la vara? Y cuando la toma, es para la gloria de Dios. Y hechos sobrenaturales suceden. ¿Qué hizo Abraham? Se desprendió de su hijo. Y Dios se lo devolvió. Y de allí viene el Señor Jesús. ¿Qué hizo Pablo? ¿De qué se desprendió Pablo y Pedro? Del legalismo y religiosidad. Sí. ¿De qué se desprendió Esteban cuando le estaban apedreando? De la vida. Muy bien. De la vida. Y un hecho sobrenatural sucedió allí. Cuando nosotros nos desprendemos, ¿qué hace Dios? Toma aquello y ¿qué hace? Lo usa para su gloria. Aquí hay un hombre tomando 5 panes y 2 peces, que para los ojos de muchos no era nada, era poco más bien. Corrijo, no era nada, no, era poco. Casi nada para 5,000 hombres. Pero allí está Jesús, que se ha desprendido de algo y que puede tomar eso poco, bendecirlo, y Él, Dios, a través de Jesús, lo usa para su gloria. Y 5,000 comieron, hombres y mujeres, y 12 cestas sobraron. Y cuando a la multiplicación de los 4,000 igual, toma 7 panes y unos pequeños pececillos, o una porción pequeña, unos poquitos peces, y también ora,
¿Y qué está haciendo Dios utilizando a un Jesús que se desprendió de algo? Y a través de eso es que Él puede obrar. A través del desprendimiento nuestro, Él puede obrar. Y 4,000 comieron en ese tiempo. 5,000 en la primera vez, 4,000 en la segunda. Pero comieron. ¿De qué tenemos que desprendernos para que Dios nos use? La mesa está servida. Yo creo que Colombia es una mesa servida para América Latina. Aquí hay liderazgo. Aquí hay hombres y mujeres que aman a Dios. Y que otros que quieren amar a Dios. Y otros que lo aman como se les da la gana. Y no estoy hablando, o más bien estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Lo aman a su propia manera, la manera de ellos, pero no a la manera de Dios. Amados, ¿de qué tenemos que desprendernos? ¿Será que necesitamos un armero en nuestra vida para desprendernos de aquello que no queremos desprendernos? Y lo digo solamente por el hecho, lo que sucedió, no lo digo por el dolor de las personas que vivieron esa tragedia tan fuerte e impactó no solamente la nación, sino el mundo entero. ¿De qué tendremos que desprendernos? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que nos desprendamos de aquello que usted sabe que es lo que tiene que desprenderse? Y créame, no le estoy hablando del pecado. El pecado supone que usted ya se desprendió. Pero si todavía está ahí haciendo furrusca con el diablo, pues eso ya es cosa suya. Ahí no se desprende de nada. Jesús se desprendió de su gloria divina. Tenemos que desprendernos de algo. Está hablando de creyentes, hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo, que ya se han desprendido del pecado, porque si todavía andan en el pecado, ¿de qué se va a desprender? Pablo, corrijo, 2 Corintios, capítulo número 11. Iba a decir Pablo, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Miremos los hechos de Dios cada día para que nuestra fe no desmaye, hermanos. Miremos, mírelos en los hechos de Dios. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, hay muchos hechos de Dios para darle gracias. Capítulo 11, capítulo 11, sí, versículo 22. El apóstol Pablo hablando de esto dice, escuchen, ¿son hebreos ustedes? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo. Pues yo más. En trabajos más abundante. Escuchen. En azotes sin número. Pablo está diciendo por lo que ha pasado. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Corrijo? Me equivoqué. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, escuchen, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué es? La preocupación por las iglesias. Está preocupado por las iglesias. ¿Quién enferma en la iglesia? Dice Pablo, y yo no enfermo. Es decir, si hay un enfermo, ¿quién está enfermo? Y yo no me preocupo por esa persona.
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Versículo siguiente. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué era lo que entregaba Pablo? Su debilidad. ¿Es el temor? ¿Cuál es la debilidad? ¿De qué tendremos que desprendernos? Había dureza en el corazón de los discípulos y en nosotros, pero en la alabanza también vimos, ahí en Salmos 62:8, abre tu corazón cuando estés ante Él. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Si tuviéramos que resumir, ¿qué diríamos? Diríamos que el desprendimiento es necesario para que su gloria se manifieste. ¿De qué me he de desprender? Si en algo me he de gloriar, será de mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Debilidades. Fuimos creados por Dios y formados del polvo de la tierra, polvo, para que entendamos cuán débiles somos. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios es el creador. Por consiguiente, yo soy la criatura, le pertenezco a Él y dependo de Él. Dependencia de la autoridad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Dependencia de la autoridad, somos independientes. Pertenencia, le pertenecemos a Dios. Creo que así es, vivo eso. He aprendido a verte en los detalles. Qué canción tan linda. ¿Será que la podemos cantar? ¿Es así? Un momento. Entonces vamos a cantar. Después vamos a la cena del Señor. Pero mientras los hermanos estén cantando y si usted quiere por un momento, como nos animaba Dios a través de Gina, tómese un momento y ábrele tu corazón. Salmos capítulo 62, versículo 8 dice, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Y Él está donde usted está, hermano. Y vamos a orar, y vamos a la cena, y vamos a dejar que sea Dios el que nos guíe en esta mañana.
aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. No habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, reconocemos que Dios obró por medio de ti y nos dejaste tu propio modelo de cómo vivir en dependencia en relación al Padre. Gracias porque no está lejos de nosotros, porque es posible vivirlo, porque es real. Y tú eres nuestro modelo a seguir. No lo es Pablo, no lo es Daniel, porque ellos también miraban a Jesús, sin nombre, sin conocerlo, pero sus ojos puestos en Él, en aquel hombre que podría depender en plenitud todos los días. Te miraban a ti, Jesús. Hoy nos unimos a ellos para mirarte a ti, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Solo tú, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre
todo nombre. Bien, vamos a la cena. Hermano Luis nos acompaña con su hermana. Clarita nos acompaña. Carlitos y Liliana. Bien, está el pan y está el vino. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. El vino es un símbolo también de la sangre derramada por el Cordero, por Cristo, por aquel que es la sabiduría sobre todas las cosas, por aquel que como hombre fue usado por Dios, que está sentado a la diestra del Padre, que es Señor de la creación y que vendrá un día a juzgar a vivos y muertos. Estamos para tomar el pan y el vino. Los animo a reflexionar sobre lo que van a hacer. Padre, gracias por el pan y el vino. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. Gracias porque ese sacrificio hoy nos da libertad, y es la libertad en la que estamos viviendo, Señor. Tu obra abrió un camino para que el Espíritu Santo descendiera y estuviera en nosotros, con nosotros y por nosotros. Hoy podemos tener el entendimiento que no tenían ayer ellos, Señor. Entendimiento en las Escrituras, en la revelación de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de esta mañana. Ayúdanos a entender la enseñanza en los tiempos de la alabanza. Ayúdanos a ver los milagros, tus milagros, en esos pequeños detalles día a día, minuto a minuto, paso a paso, Señor. Queremos ver esos milagros, Señor, y queremos expresar gratitud de corazón. Señor, en verdad no era Pablo, ni era Daniel, ni era Ruth, ni era la samaritana. El modelo eres tú, Jesús. Tú fuiste el modelo de ellos, tú eres el modelo perfecto para nosotros. Si hay un velo en nuestros ojos, córrelo, Señor, para ver la obra de Jesús e imitarlo a Él. Señor, gracias. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el
Señor. Sumo luego y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que sepa nuestro amor. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces en mí. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús. Eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, mi esperanza eres tú. Descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Señor, agradecemos esta mañana por volver y mirar las montañas y estar seguro que las sostienes y cada ser que hay en ella, que nuestros ojos ni alcanzan a ver, son cuidados por ti. Entonces es posible confiar, es posible seguir esta semana
confiados que tú obrarás por medio nuestro. No porque seamos buenos creyentes o malos creyentes, sino porque el poder de tu Espíritu está en nosotros. Eso es suficiente. Es suficiente para estar seguros de que obrarás a través nuestro. ¿Cómo lo harás? Es como tú quieres. Sorpréndenos, Señor, esta semana de la manera en que obrarás tú a través nuestro. Amén. Cinco hermanos que nos acompañen el próximo domingo al servicio con los